Cuando estaba armando el guión para este video, sinceramente mi intención era llegar muy fuerte a atacar a la presidenta Claudia Sheinbaum por sus supuestas provocaciones, ¿no? Ante las manifestaciones tan violentas que se están dando en Estados Unidos. Pero como en estas cuestiones hay que ser responsable, me puse ahí a investigar un poco antes de hablar del tema. Tampoco hace falta rebuscar mucho, con un poquito de investigación por aquí y por allá ya te das cuenta de qué es lo que está pasando en realidad. Y bueno, después de investigar un poco todo este tema, llegué a la conclusión de que pues voy a terminar defendiendo a nuestra presidente Claudia Sheinbaum. Más o menos. Bienvenidos a Liverville, yo soy Eddie y creo que tenemos que hablar de este tema porque es un tema muy importante, es un tema que puede tener repercusiones que ni siquiera nos estamos imaginando y hay que tratar de comprender qué es lo que está pasando, cuál es el trasfondo de todo esto y hacia dónde puede llegar. Sabemos que recientemente se comenzaron a desatar ciertas manifestaciones, vamos a llamar violentas, en la ciudad de Los Ángeles, California, en respuesta a estas redadas que presuntamente habían llegado a cruzar los límites de lo legal. Pero bueno, ¿cuál es la noticia? Vamos a resumirla rápidamente aquí. Básicamente, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ordenó estas redadas, obviamente con permiso, ¿no?, del presidente Donald Trump, que en principio irían dirigidas a personas indocumentadas, a personas con antecedentes penales y también a personas que ya tuvieran una orden de deportación. Sin embargo, gran parte de los mexicanos que viven en Estados Unidos aseguran que este operativo llegó a rebasar la legalidad. Se llegaron a vulnerar las libertades individuales y los derechos de los individuos. Y se comenzó a arrestar gente que simplemente era sospechosa, incluso gente que pues estaba completamente debajo de los términos legales viviendo en Estados Unidos. De momento no podemos saber a ciencia cierta quién tiene la razón, no podemos saber realmente si se cruzaron estas limitaciones legales, si realmente se violó algún derecho o si se actuó completamente por debajo de la ley. Es muy difícil saberlo porque cada quien dirá su versión de los hechos y creo que en realidad nunca vamos a llegar a saber realmente qué fue lo que pasó. Supongo que habría que estar allá, ¿no? En donde se dio todo el refuego y verlo allí en persona para entender más de cerca qué es lo que está pasando. Entonces, básicamente esa es la noticia. El gobierno de Estados Unidos mandó un operativo para arrestar a inmigrantes ilegales, supuestamente. Y supuestamente también estos operativos llegaron a violar los derechos de estos inmigrantes legales. Y de ahí pues se comenzaron a movilizar todos estos manifestantes que están armando este desmadre en Los Ángeles. Seguramente ya habrán visto un montón de imágenes, ¿no? Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la presidenta, ¿no? Con Claudia Sheinbaum? Pues básicamente estamos ante un típico caso de desinformación desde el cual se está intentando relacionar ciertas declaraciones que dijo Claudia Sheinbaum en una de sus conferencias con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Una parte de la gente que se autodenomina de derechas y que pues muy probablemente sí lo sean, están llegando al punto de decir que todas estas manifestaciones fueron provocadas o incitadas por Claudia Sheinbaum. Y hay quienes incluso están intentando responsabilizarla por todo esto. Esto a raíz de unas declaraciones que hizo, ¿no? Y como digo, yo llegué aquí con toda la intención de atacarla, creyendo que en realidad Claudia había incitado a todas estas manifestaciones, ¿no? Pero bien, ¿qué fue lo que dijo la presidente que ha causado tanto revuelo en redes sociales? Entonces hicimos un llamado para que nuestros paisanos que están allá, muchos de ellos incluso ya tienen la doble nacionalidad y siguen ayudando a sus familias, porque las mexicanas y los mexicanos somos solidarios, le enviaran cartas, correos electrónicos, en sus redes sociales a los senadores, para que les digan que no estamos de acuerdo con eso. Y vamos a seguir informando, porque de ser necesario nos vamos a movilizar. Pues ahí está, de ser necesario
nos vamos a movilizar. Y claro, uno, cuando se trata de política, cuando se trata de este juego, ¿no? De la política, de un presidente contra el otro, de un estado contra el otro, cuando se habla de movilización, lo primero que se te viene a la cabeza es una movilización bélica, una movilización militar que incluya fuerzas armadas, que incluya milicia, que incluya tanques y aviones y cuanta cosa. Y por eso la gente ahora está diciendo que Claudia provocó todas estas manifestaciones violentas. Pero ojo, señores, hay que tener mucho cuidado porque es súper fácil, es súper sencillo agarrar esta imagen y ponerla a un lado de esta otra imagen y decir, ah, ahí está. Por supuesto que fue culpa de Claudia Sheinbaum. Ella es la responsable de todo esto. O por lo menos decir que incitó, ¿no?, a que la gente se manifestara de manera violenta. Y aquí es muy importante hacer dos matices porque hay dos cosas que no estamos tomando en cuenta y que podrían estar pasando. Y la primera de ellas es que la gente que se está manifestando allá lo esté haciendo por razones completamente ajenas a lo que está diciendo Claudia Sheinbaum. Que tengan ellos razones aparte para manifestarse, o que incluso lo hayan venido ya planificando desde hace tiempo, ¿no? A través de algún hartazgo social, por medio de injusticias, por medio de discriminaciones que de repente llegan a sufrir mexicanos allá en Estados Unidos. Y lo otro que podría llegar a estar pasando es que desde aquí, desde el gobierno de Claudia, desde el gobierno de Morena, se esté organizando, pues que se den todas estas manifestaciones y que esto vaya muchísimo más allá de simplemente invitar o alentar a la gente a que se manifieste. De hecho, hay muchas personas que están diciendo que muchos de los manifestantes que están allá están involucrados con Morena, son partidarios de Morena, incluso miembros oficiales del partido. Estas son dos cosas que podrían estar pasando. Yo no voy a tener el atrevimiento a apostar por una de ellas. De momento es muy difícil saberlo, pero es importante tener esto en cuenta. Entonces, claro, cuando pones esta imagen a un lado de esta otra, es súper fácil colar toda esta desinformación. Y entre que hay un montón de gente que no investiga, pero sí opina, como yo estaba a punto de hacerlo a la hora de escribir este video, y entre que hay gente del otro bando, es decir, los demás partidos, ¿no? El PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, etcétera. Que pues realmente es gente que está siempre buscando cosas, siempre intentando aprovecharse de cosas que suceden en el mundo para intentar ensuciar la imagen de Morena. Que ya te digo yo, la imagen de Morena para mí ya es asquerosa. Como lo es la imagen de los demás partidos, todos son asquerosos. Pues se termina filtrando, ¿no?, toda esta desinformación en la cabeza de muchas personas. Y como suele pasar muchísimo en todo este juego asqueroso de la política, pues se terminan descontextualizando las cosas. Y ahora le tocó a Sheinbaum, pues que la descontextualicen. Y ojo, porque este video que acabamos de ver es un video del 24 de mayo, es decir, hace aproximadamente 2 semanas. Estamos hablando de 2 semanas de diferencia entre estas declaraciones y entre que comenzaron a darse estas manifestaciones violentas. Entonces, ya desde ahí pareciera no haber una relación directa entre ambos sucesos, ¿no? Ahora, hay algo muy importante. El video que les acabo de mostrar es un pedazo. Vamos a ver un poco más de lo que dice Sheinbaum más adelante. Porque de ser necesario nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos, de Estados Unidos a México. Porque no queremos que haya impuestos a las remesas. Bueno, aquí pareciera que la cosa va por otro lado. Y es que con este pequeño clip que vimos antes es difícil saber de qué se está hablando. Y aquí es donde necesitamos todo el contexto, evidentemente. 2 días después, 25 de mayo, ya en la mañanera, Claudia Sheinbaum dijo lo siguiente. Si es necesario, pues haremos movilizaciones que muestren pacíficas, que muestren que no estamos de acuerdo en nuestros argumentos. No estamos de acuerdo que se ponga impuestos a los que menos tienen.
Entonces aquí ya tenemos un poco más de contexto. Primero que nada, sabemos que estas movilizaciones de las que Claudia hablaba eran en referencia a un tema de un impuesto que el gobierno de Estados Unidos le quiere aplicar a las remesas, es decir, el dinero que los que viven allá le mandan a los que viven acá, ¿no? En México. El impuesto rondaba por ahí del 3.5% aproximadamente. Entonces, pues esta movilización poco o nada tiene que ver con lo que está sucediendo en Los Ángeles. En segundo lugar, el llamado a la movilización es, primero, enviar cartas, enviar correos a pues, la Cámara de Diputados, de Senadores, allá en Estados Unidos para que reconsideren esta reforma que sinceramente me parece una táctica completamente inútil, incluso ridícula, porque realmente ustedes creen que la gente de allá de Estados Unidos, los políticos de Estados Unidos, se van a poner a leer las cartas y los correos que les mandan los inmigrantes mexicanos así nomás porque sí. Pues evidentemente no. Y después de mandar estas cartas y estos correos y no se mira respuesta por parte de Estados Unidos, pues ahora sí, ¿no? La invitación sería que salgan a las calles a manifestarse de manera pacífica. Por lo menos así es como lo está diciendo Claudia, ¿no? En su conferencia. No sabemos exactamente a qué se refiere con estas movilizaciones pacíficas, pero sí sabemos que no está llamando a la gente a que salga a la calle a quemar carros, a lanzar piedras, que es precisamente lo que estamos viendo, ¿no? Un montón de orangutanes, de simios, quemándolo todo a su paso, y hay gente saqueando tiendas y todos ellos ondeando la bandera de México como si eso fuera motivo de orgullo, ¿no? Nacional. Pero Claudia claramente hablaba de movilizaciones pacíficas. Y claro, después podríamos hablar de si pues Claudia tiene intenciones más al fondo, ¿no? Que no está queriendo decir aquí abiertamente. Pero si vamos a juzgar por lo que vemos y por lo que oímos, pues el llamado es muy sencillo, banda. Manifestaciones pacíficas para intentar detener el tema de este impuesto a las remesas. Ahora voy a hacer un paréntesis, ¿no? Lo que Claudia está diciendo en concreto es que está en contra de este impuesto. Y esto en parte sorprende porque para una política cuasi socialista, como bien lo es Claudia Sheinbaum, pues entre más impuestos mejor. Y claro, con el montón de gastos públicos que tiene ahorita en un montón de proyectos faraónicos, lo que menos puede permitir es que el dinero se vaya a otro país. Porque lo que le molesta en realidad no es que se quiera cobrar este impuesto. Lo que le molesta a esta señora es que este impuesto lo esté cobrando Estados Unidos o cualquier otro país y no el gobierno de México. Porque pues al final el dinero se los van a quedar allá, en Gringolandia. Por cierto, una cosa importante, señores. Yo les recomiendo, con todo el tema de la descontextualización de lo que hablamos ahorita, vean los videos completos en los cuales Claudia Sheinbaum dice estas palabras que está diciendo. El primer video es de una conferencia, un meeting creo que hizo en San Luis Potosí, el día sábado 23 de mayo. El segundo video es de la mañanera del siguiente lunes, el lunes 25 de mayo. No les voy a decir en qué minutos se encuentra exactamente de la conferencia. No sean huevones, ustedes ahí váyanle buscando. Si la quieren escuchar completa, escúchenla. Pero sí les voy a dejar ahí abajo los enlaces a los videos en concreto y ustedes buscan el minuto específico. En fin, este discurso empezó a dar vueltas por ahí en Twitter y en otras redes sociales. Mucha gente se empezó a comprar este discurso y lo empezaron a repetir. Aunque a estas alturas es difícil saber si la gente realmente está cayendo en este engaño o deliberadamente, bajo intereses políticos, están intentando engañar pues al resto de la sociedad, ¿no? Quien llamó a los migrantes mexicanos en Estados Unidos a manifestarse fue Claudia Sheinbaum. Hoy se está lavando las manos. Eres la culpable de lo sucedido en Los Ángeles, California. Claro, esto es porque el lunes de esta semana, es decir, el lunes 8 de junio, Sheinbaum salió a decir en su conferencia mañanera que pues no estaba de acuerdo
con las manifestaciones violentas, que ella motiva a la gente a realizar manifestaciones pacíficas. Eso es lo que está diciendo. Ya después, si le quieres creer o no, es punto y aparte. Sheinbaum provocó el problema en Los Ángeles y desde ese momento le advertí que era un error. Los que vandalizan en Los Ángeles usando la bandera de México no me representan. No son paisanos, son delincuentes. El mexicano de verdad es honesto, trabajador y alegre. Hey, hasta aquí todo bien, ¿no? Concuerdo contigo. Sheinbaum se equivocó al alentarlos a protestar contra las medidas migratorias de Trump y se vuelve a equivocar al defender a los 35 detenidos en flagrancia. Gracias a que Sheinbaum llamó a las movilizaciones, a México le van a cascar 15% en las remesas. Otro milagro de la 4T. Y por supuesto utilizando las imágenes de las manifestaciones que hay en Los Ángeles. Ya muy icónica esta foto, por cierto, del chavalo ondeando la bandera de México. Y banda, a mí lo que lo que más me preocupa es que digamos, montaje, ¿no? Esta desinformación, esta tergiversación de los hechos está llegando así tal cual, de manera ya tergiversada, pues a los oídos del gobierno de Estados Unidos. Y eso sí que puede representar un serio problema. Miren lo que dijo la secretaria de Seguridad Nacional en una rueda de prensa junto a Donald Trump. Claudia Sheinbaum came out and encouraged more protests in LA, and I condemn her for that. She should not be encouraging violent protests that are going on. If people are allowed to peacefully protest, but the violence that we're seeing is not acceptable and it's not going to happen in America. Prácticamente esta señora y toda la gente que está ahí a su alrededor, incluyendo el presidente Donald Trump, pues está comprando, ¿no?, esta versión de la historia y esperemos que esto no llegue a consecuencias trágicas. Ahora, si hay algo que me parece peor que esta mentalidad, ¿no?, y que toda esta gente que está usando esta desinformación, ya sea deliberada o desde su ignorancia, desde su confusión, lo que me parece peor y más detestable es la mentalidad de estas personas. Es momento de recuperar California. Yo lo dije, California regresa a la madre patria. ¿Quién es aquí el invasor? Así se ve California, el próximo estado 33 de México. A mí la verdad me sorprende la obsesión que tienen todas estas personas con el tema de vamos a recuperar lo que Estados Unidos en su momento nos robó. Ahora entiendo al maestro Juan Miguel Zunzunegui cuando insiste mucho con el tema de toda esta narrativa histórica en la cual todo lo malo le ha pasado a México y México siempre ha sido el bueno, pues tiene a la gente muy encabronada. Y esto nos da para abordar otros dos temas que no lo haremos ahora porque sería extendernos demasiado, que tiene que ver con el nacionalismo, que tiene que ver con la inmigración. Pero sí podemos repasar un poquito la historia de México, lo que la gente suele pensar respecto pues al tema, ¿no?, de las tierras perdidas de México, que ahora son de Estados Unidos. Y aquí se suelen dar dos versiones de la historia que, según cuáles sean las intenciones del día, se usa una o se usa la otra. La primera de ellas nos dice que en 1848 Estados Unidos le habría robado a México la mitad de su territorio, que conforma pues, lo que ya sabemos, ¿no? California, Nuevo México, Arizona, Texas, etc. Los gringos nos robaron la mitad del territorio. Y la otra versión de la historia que te cuentan es que Santana, ese mismo año, le vendió ese territorio a Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Estados Unidos le robó a México ese territorio o Santana se lo vendió? Pues lo de Santana es una estupidez enorme, es una ridiculez. Basta con abrir Google, con abrir ChatGPT, hacer una muy breve investigación para darte cuenta de que ese año se firmó el famosísimo Tratado de Guadalupe Hidalgo. Santana no tenía nada que ver con eso. Un tratado en el cual se entregaron esas tierras. Entonces, lo de que Santana vendió es una estupidez enorme. Lo de que Estados Unidos se robó ese territorio, pues no técnicamente, pero sí se acerca más a lo que en realidad pasó. Que lo que en realidad pasó fue que se desató una guerra entre Estados Unidos y México en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. México no supo defender sus tierras, no supo contrarrestar al ejército
estadounidense que en aquel momento no era ni por asomo lo que es hoy en día. México perdió esta guerra, Estados Unidos invadió México con la intención de apropiarse del territorio, todo gracias a la doctrina Monroe, ¿no?, de Estados Unidos, de América para los americanos. Y entonces, a manera de botín de guerra, Estados Unidos negoció con quien era presidente en México en ese momento, Manuel de la Peña y Peña, y pues llegaron a este acuerdo, ¿no?, en el cual México le cedía a Estados Unidos todo este territorio a manera de botín de guerra, y por su parte Estados Unidos le daría una indemnización monetaria a México por todos los daños causados en la guerra. También cabe mencionar una cosa muy importante, porque toda esta gente se jacta, ¿no?, de que California, Arizona, Texas, todo eso es territorio nuestro, cuando todo ese territorio en primer lugar fue conquistado y unificado bajo la corona española del virreinato, ¿no?, de la Nueva España. Y hago esta aclaración porque toda esta gente que tanto sale a decir estas cosas, luego es la misma gente que va y dice que los españoles vinieron a hacernos un desmadre. Entonces, España conquistó estas tierras, las unificó con el resto de México, del territorio que somos ahora y del territorio que era, ¿no?, en ese momento, incluyendo todos los estados del norte. Y todo ese territorio fue parte de la Nueva España durante todo el tiempo que duró, porque después llegó la independencia de México. Pasaron 30 años cuando se empezó a dar esta guerra contra Estados Unidos, y tan solo 30 años después de México haber tomado la independencia, después de México haberse deshecho de toda la autoridad española, pues terminó perdiendo este territorio en una guerra que sinceramente pudo haber ganado si hubieran hecho las cosas bien. Entonces, cuando la gente trae ganas de encabronar a los demás, te cuentan la versión de la historia en la que Estados Unidos le robó ese territorio a México, y cuando traen la intención de victimizarse muy fuerte para no responsabilizarse por sus propios actos, pues van y te dicen que Santana fue un vendepatrias, un traidor, y te cuentan esa versión en la que vendió todo este territorio que era de México. De manera muy modesta, la invitación es que no hagan caso a todas estas declaraciones. Claramente el tema de una nación contra otra nación es siempre por el interés y por el beneficio de los políticos, mientras que los ciudadanos, los que vivimos aquí, los que trabajamos, los que les damos de comer a esos cabrones, somos los que terminamos entregando nuestras vidas en estos conflictos bélicos. No se dejen provocar por las declaraciones de ningún político, ni de aquí ni de allá. Ustedes traten de llevar su vida tranquilamente. Y bueno, yo la intención con este video es pues un poco tratar de apagar el fuego, ¿no? Porque si hay un desmadre ahorita en redes sociales y se están levantando bandos unos contra otros, y pues eso no está chido. Eso al final acarrea muchísimos conflictos sociales que pues francamente no queremos y no nos sirven para nada. Hey, Ice, you want me? Come get me, pendejos. I'm up here chilling like a villain. Y'all ain't even got no rocket.